Bienvenido, Marcos. Gracias por estar con nosotros, por venir y traer todo este mensaje tan positivo, tan inspirador que podemos encontrar en el libro. Gracias, Lisette, por tenernos aquí. No, es un placer para mí. Y bueno, para todas las personas que nos están escuchando, me gustaría hacerles saber que ya leí el libro El Oráculo del Éxito. En verdad, para mí resultó muy sorprendente, muy inspirador, sobre todo porque te dirige principalmente en lo personal a aquellos momentos en los que muchas veces nos podemos sentir un poco bajos de energía o podemos sentir que hemos fracasado, pero que en cualquier página que abras el libro puedes encontrar algo muy positivo y que te ayuda a tal vez enfocarte de nuevo. Para ti, Marcos, ¿qué podemos encontrar en este libro que acabas de escribir? En toda esta carrera, esta trayectoria que tú tienes, pues te decidiste a escribir este libro y me encantaría que nos compartieras qué es lo que podemos encontrar. Bueno, Lisette, es una muy buena pregunta, gracias por esa pregunta. Lo primero que vamos a encontrar es ciertas frases muy inspiradoras, sobre todo por lo que acabas de comentar, ¿no? Muchas veces andamos medios bajos, como decimos, de pilas o de energía, o tal vez ya fracasamos algunas cuantas veces. Y lo que vas a encontrar en este libro son muchas frases muy poderosas que te van a reanimar, que te van a volver a guiar, que te van a hacer levantar tu propia autoestima, tu creencia y saber que pues tú puedes hacer algo diferente. Y fíjate que yo leyendo sobre un poco de la introducción me di cuenta que ha sido tu propia experiencia la que has querido plasmar en estas frases que podemos leer en cada una de las páginas. Sí, claro, pues lo que quise plasmar es ciertas experiencias ya vividas, a ciertas cosas que yo mismo he aplicado y que me han dado cierto éxito, por así decirlo, en las áreas que yo he querido y deseado. Y también pues me he dado cuenta que al analizar a las personas, analizar gente que pues de una forma u otra ha logrado grandes éxitos, pues fue de ahí donde nació estas ideas de escribir ciertas cosas que yo mismo interpretaba, ciertas cosas que yo mismo miraba y pues también al mismo tiempo gente que desafortunadamente nunca se levantó del fracaso y terminó pues donde no quería estar. Sí, pues gracias a tu experiencia en el mundo empresarial, has tenido la oportunidad de convivir, de compartir con muchísimas personas, tanto éxitos como fracasos. Entonces, para quienes nos están escuchando ahorita, para ti, ¿cuál sería el común denominador que una persona pasa o experimenta y lo lleva al fracaso o lo mantiene en el fracaso? Bueno, se podrían hablar de varias cosas, ¿no? Pero yo creo que un común denominador que yo he notado en la mayoría de las personas, en primer lugar, es el miedo. ¿Ah? El miedo de no aventarse a hacer ciertas cosas que tal vez no han experimentado. El hecho de no educarse es otra de las cosas, porque la mayoría de la gente pues sí quiere el éxito, pero no quiere tampoco capacitarse o educarse para lograrlo. Otra de las cosas que yo he visto como un común denominador casi en todos, fíjate, es el hecho de que tienen miedo a la incertidumbre. O sea, hay mucha gente ya que sabe que necesita hacer algo más porque donde está, pues nomás están pasando los años, vamos a decirlo de esta manera, pero siguen en el mismo ritmo de vida, siguen en el mismo ritmo de trabajo o de logros y dentro de ellos mismos saben que necesitan hacer algo más. Pero sin embargo esa incertidumbre ya sea plantada por alguien más o por sentirse abrumado por el hecho de que qué dirán o qué voy a hacer si pierdo lo que ya tengo, creo que eso hace que la mayoría de la gente, o como acabas de decir, o se mantenga donde están o simple y sencillamente viven una vida sin pensarlo de fracaso en fracaso, porque no se atreven a desafiar
lo que ellos mismos están viviendo. Ese es un común denominador que yo tristemente veo en la mayoría de la gente. No se salen de sí mismos para poder pues buscar algo diferente o asociarse también con alguien diferente. Si te fijas, mucha de la gente que está fracasada o fracasan en la vida, pues casi diario te vas a dar cuenta que viven entre la misma gente y les cuesta trabajo salirse de ahí, porque lo jala el ambiente, se podría decir, y tal vez pues ellos mismos no tienen esa valentía de salirse de ahí. Sí, y fíjate que ahorita que mencionas todas estas situaciones por las cuales a veces no nos atrevemos a dar el otro paso, también hay algo muy importante que hace rato estábamos conversando sobre el tener un propósito. Porque quizá si nos enfocamos, bueno, esto me mantiene en el fracaso, pero ¿qué me puede llevar también al éxito, no? Claro. Entonces nos hablabas del propósito. Sí. Es que la mayoría de la gente nos cuesta trabajo hacer ciertas preguntas y ciertas preguntas de poder, porque pues también, como lo digo aquí en el libro, la mayoría de la gente le tiene miedo al silencio, a la paz, y pues como nunca está en silencio, siempre está haciendo lo que le dicen que haga. Que haces esto, que haces esto otro, que mira acá, que tú eres bueno para esto. Pero al final te das cuenta que nada de eso es verdaderamente importante para ti, sino que estás haciendo, y yo creo, Lisette, tú lo has visto cuando sales de repente, no sé, a un banco y vas a dejar lo que sea ahí, ¿no? Y vas y dejas tu dinero y ves que la persona, la cajera, te atiende de una manera, tú dices, oye, pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás tan de malas? Y te vas a dar cuenta que esas personas están ahí porque tienen que trabajar, porque ellos mismos te dicen, pues ya que aquí tengo que estar, ¿verdad? Y tristemente tú ves a esas personas ahí, pues básicamente muriendo en vida. ¿Y por qué? Porque en el propio silencio de ellos nunca encontraron un verdadero propósito, nunca encontraron para lo que ellos nacieron a hacer y lo que verdaderamente disfrutan. Y lo vas a ver no nomás en una cajera, lo vas a ver en un doctor, lo vas a ver en un futbolista, lo vas a ver en donde quiera. Porque la mayoría de la gente no se atreve a preguntarse, a ver, ¿qué son mis talentos verdaderos? Y también mucha gente allá afuera, desafortunadamente, pues nos enseñaron o nos dijeron que no hables bien de ti. Y no sé si a ti te ha pasado o has escuchado de gente que de repente te dicen, pues no te alabes a ti mismo o no te halagues a ti mismo. Y eso nos hace como marginarnos, por decir algo, y creer que tener un sueño o tener un propósito en la vida es malo. Porque casi diario quien tenemos un propósito o un deseo bien fuerte de lograr algo, casi diario te vas a encontrar con personas que como que no cabemos dentro del medio donde la mayoría de la gente son educados. Entonces nos sentimos así como un poquito, al menos yo me sentí así como decía, estaré bien, estará bien perseguir esto. O sea, nadie en la familia es así, nadie en la familia está pensando esto, y me sentía como fuera de contexto. Ajá, como fuera de contexto, exacto. Como que estabas en otro mundo. Exacto. Y de hecho, pues muchos me lo llegaban a decir, ¿no? Porque muchos me decían, pues, ¿para qué sueñas? O bájate de la nube. Y todo eso, para mucha de la gente, desafortunadamente, lo hiere tanto que prefiere, ¿cómo se puede decir? Moldearse a lo que la mayoría de la gente quiere que sea, hacer él mismo y salirse de ahí encontrando su verdadero propósito o un sueño que lo haga verdaderamente moverse y salir de donde está. Eso yo lo he visto continuamente. Y fíjate que pues leyendo el libro me encontré algunas frases que me gustaron mucho, que me pusieron a pensar, ¿no? Y muchas veces podemos, como dices tú, tener un sueño, pero las
las situaciones diarias tal vez, de los días, los problemas o lo que llamamos problemas, o lo que tú mismo decías, o sea, no te halagues a ti mismo y de repente ya te sientes como que, personalmente me ha pasado, como que no tienes el valor que tal vez lo llegaste a pensar, pero porque tal vez ante la sociedad se ve mal, entonces nos hacemos a nosotros mismos menos y súmale los problemas que hay alrededor, entonces de repente ya estamos entrando en el mundo de las falsas creencias y creo que se toman, en algunas frases podemos leer todas estas cuestiones, pero ¿tú qué nos podrías hablar sobre esta situación? Bueno, de hecho es bien interesante el punto, Lisette, y me voy a remontar un poquito para cuando yo me acuerdo que era un muchachito de 12, 13, 14 años, y me recuerdo haber estado en una situación, ¿verdad? O una escena, vamos a decirlo de esta manera, donde yo me acuerdo que uno de mis primos estábamos trabajando, haciendo alguna labor ahí en el campo, y me acuerdo muy claramente, y eso quedó bien marcado en mí, porque me recuerdo que estaba el papá y el muchacho estaba parado. Y yo creo que esto que te voy a decir lo has escuchado también tú, porque el papá le dice al hijo, ¿qué estás haciendo? Y le dice el hijo, pues estoy pensando. Y el papá le responde de una manera agresiva, le dice, pues, pero no viniste aquí a pensar, ponte a trabajar. Y yo creo que lo hemos escuchado tantas veces eso. Por ejemplo, a veces una persona puede traer buenas ideas o venir y decir ciertas cosas. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que dicen? Por ejemplo, yo me acuerdo haber tenido un empleo y que le decía el patrón ahí, pues aquí no viniste a pensar, viniste a trabajar. Entonces todas esas frases que logramos escuchar o oír de tanta gente, simplemente hace que uno diga, ¿será que esto de estar con lo que ellos dicen es bueno? Y te aflige y te hace pensar en que no vales mucho. Y empieza a tener una falsa creencia de ti mismo. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Y lo que debemos de empezar a hacer es realmente cambiar esa filosofía. Realmente cambiar esa filosofía y entender que esas creencias de limitaciones, esas creencias que te dijeron, pues tú no sirves para eso, tú no sirves para aquello otro, pues simple y sencillamente no las creas. Que te desafíes a ti mismo. Eso es lo que yo en este libro varias veces lo comento en varias frases, donde les digo que es atreverse a desafiarse a uno mismo es importante. Y atreverse a hacer cosas nuevas es importante, porque muchas veces por estar haciendo lo mismo siempre, no te das cuenta de que en otras áreas puedes ser muy habilidoso o muy bueno. Y también me recuerdo cómo a mí me gustaba todo esto de la oratoria, me gustaba desde muy chico todo esto de estar, tenía el deseo de poder ayudar a miles de gente alrededor del mundo. Y yo me acuerdo muy claramente cómo en las noches yo me ponía a pensar cómo puedo ayudar a la gente a que tengan un encuentro consigo mismo. Porque tal vez yo estaba en esa necesidad. Porque a veces Claro. lo que estamos viendo, como dicen, es el espejo, estás viendo el espejo, ¿no? Exacto. O sea, yo veía como esa necesidad en mí mismo y decía, pues ¿quién me puede ayudar a generar esa energía para poder yo aventarme, tener la valentía de desafiarme a mí mismo sin tener los prejuicios de las creencias de que nadie está en tu familia como un escritor, sobre todo, ¿no? O sea, cuánta gente vemos que hay escritores en familia, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me hacían como sentir como encapsulado, vamos a decirlo de esta manera. Y difícilmente encontraba maneras de cómo salirme de ahí.
Y por eso es que para mí la creencia es sumamente importante desafiarla. ¿Ves? Porque no todo lo que tú ves o que te dijeron que debería ser, en verdad no es un hecho. No es un hecho. ¿Ves? Y yo creo que si lo decimos como Dios, yo creo que a todos nos mandó de una forma diferente y mandó sueños y propósitos en cada uno de nosotros para poder sacarlos, usarlos y que hagan un beneficio para alguien. Yo creo que esa es una de las cosas importantes realmente, dice. Y bueno, a todos ustedes les quiero mostrar la portada. Esta es una primicia, les quiero mostrar aquí la portada. Está muy bonito, está muy fácil de digerir, como ya le dije. En cada página que tú abres puedes encontrar una frase tal vez del día y que te llene de inspiración o que te deje algo, ¿no? Y también hace rato platicábamos de esa parte que tú mismo decías, tal vez has logrado sueños, te has propuesto ciertas cosas, las lograste, te sentiste exitoso, pero realmente en algún momento también dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo más. Tengo este sueño frustrado, porque muchos de nosotros podemos tener un sueño frustrado, no encontramos los medios para lograrlo, no encontramos, o simplemente nos sentimos fracasados, o sentimos que no podemos, y tú aquí en las frases, de repente hablas sobre eso, ¿no? ¿Sabes qué? Si te sientes de esta manera, hay personas, hay ciertas soluciones, la cosa es arrancar. ¿Cómo le hace Marcos Buenrostro cuando de repente el cielo está nublado y parece que va a llover? Bueno, eso es una cosa que a todo mundo le tiene que pasar. Eso es bien normal. A mí me ha pasado, yo creo que más de una vez, sentirme pues muy por debajo. Entre la lluvia y el lodo, dice. Algo así, sí. Me recuerdo una vez estar sin dinero, sin casa básicamente, y con nuestros hijos y todo. Y yo en ese momento decía, ¿y ahora qué? Y me sentía como en el fondo de una alberca, ¿verdad? Y decía, bueno, pues si ya estoy en el fondo, pues no tengo más de que dos opciones. O me ahogo o me salgo hacia arriba. Entonces esa lógica de pensar en momentos cruciales creo que fueron los que me hacían salir adelante. El buscar siempre no el problema, sino el qué tenía que aprender del problema, y siempre mi mente está como en la solución. Ok, ¿cómo le voy a hacer? Ok, ya tengo esto, ok, esto ya está, y sí, yo ya no puedo hacer nada, pero ¿cómo le voy a hacer para poder atravesar este problema y ahora adquirir la experiencia? Y me recuerdo muchas veces haber estado en casa dormido, por ejemplo, para contestar esa pregunta, ¿verdad? Y dentro de mí estaba como la inquietud de crear el libro. Pero había tantas ocupaciones en mis negocios y en todo, que no me daba la oportunidad de ponerme realmente tenía escritos por allá, pues yo sé que hay mucha gente así que tiene una cosa por allá, otra cosita tirada por acá, pues así estaba yo, ¿ves? Entonces llegó un momento donde, pues no sé si fue una inspiración, pero me dije a mí mismo, no, tienes que terminar esto, tienes que terminarlo porque es importante, porque eso te va a ayudar a que levantes tu creencia y tu autoestima, y eso va a hacer que de una forma u otra te sientas capaz para hacer otras cosas que también son importantes. Entonces, cuando de repente me levantaba y escribía, me gustaba mucho lo que escribía. Entonces yo decía, esto es importante. Pero, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de nosotros? Por ejemplo, a mí me decían algo que
me penetró mucho, vamos a decirlo de esta manera. Y yo creo que me impactó y hay cosas que te impactan de tal manera que duras demasiado tiempo en sacudírtelos. Y a veces las personas te lo dicen así nomás como de pasadita o queriendo, a lo mejor queriéndote dar un buen consejo porque también ellos no se atrevieron a seguir un sueño y ahora no quieren verte como que fracases y te va a doler. Pero me acuerdo muchas veces que me decían, no, Marcos, zapatero a tu zapato. Y cuando escuchas ese tipo de frases es como que te están diciendo, no, ¿para qué intentas algo más? ¿Para qué? Ya estás bien. O sea, ¿qué tal si por intentar algo te va peor? Sí, y sobre todo que dicen, ey, ¿estás seguro ahí? Ni te muevas. Exacto. Y creemos que a veces estamos seguros, pero a veces tú mismo has dicho, a veces la vida te sacude, ¿no? Entonces... Y te tiene que sacudir, porque si no te sacude, caes en un nivel de conformidad bastante intenso, vamos a decirlo de esta manera. Yo me recuerdo cuando tenía mis talleres de mecánica, en un tiempo me estaba yendo muy bien. Llegué a tener varios trabajadores y me sentía que estaba yendo muy bien. Entonces me acomodé a ese estilo de vida. Después llegó otro negocio a nuestra vida y me volvió a incomodar. ¿Ves? Pero después de un tiempo, pues alcancé a lograr un nivel donde estaba demasiado cómodo. Entonces yo mismo necesitaba nuevos desafíos, nuevas maneras de hacer cosas diferentes, porque yo decía, tengo que hacer algo diferente, y todo eso provocó que yo iniciara el deseo de escribir el libro, porque entiendo, Lisette, que hay muchas personas enfrascadas como yo. Y para algunas personas puede ser un nivel de vida X, uno más chiquito, uno más mediano, pero al final, después de un tiempo, te acomodas a ese estilo de vida. Y desafiarte es muy complicado. Entonces yo todos los días me decía, pero estoy cómodo, ¿para qué? O sea, si estoy bien, ¿para qué? Entonces tuve que encontrar alguna razón y puse mucho a las personas. Me puse yo como esa persona que está estancada, pero que sabe que tiene deseos de salir adelante, pero no encuentra el cómo. Entonces, cuando yo empezaba a escribir este tipo de cosas, leía algo y decía, oye, pero aquí está un cómo puedes salir adelante. Aquí está esta frase que si esta frase la agarra cuando está entre no querer hacer nada y mejor quedarse como está, la misma frase le va a decir que él tiene el potencial. Que escriba sus metas, que escriba sus sueños, que crea en él mismo. Y esa misma frase lo puede ser que algo dispare dentro de él mismo y se atreva a hacer algo más. Ir al siguiente nivel, o como hablábamos hace un rato, pues empezar a esos sueños que a veces frustrados, ¿no? Que yo recuerdo mucho un orador que una vez lo escuché, decía, acuérdate cuando eras niño, que tenías 6 años y tú soñabas con, no sé, cantar, bailar o qué sé yo, ¿no? Y a veces, como tú dices, necesitamos regresar un poco, parar. Aquí en el mismo libro lo he leído en algunas frases, y dices, a veces es necesario sentarte, a ver, espérate, reflexiona, voltea para atrás, y lo que ahorita estás en esta posición, pero mañana qué, ¿no? Y habrá gente que también tal vez diga, ¿sabes qué? Hasta aquí. Pero hay quienes estamos todos los días con esa cosita, ¿no? De continuar o hacer algo nuevo. Y me gustó mucho esta parte que tú dices de desafiarnos a nosotros mismos. Es como poder poner a prueba la capacidad que tenemos de hacer cosas que en algún momento soñamos, pero por todo lo que hemos venido platicando, pues lo fuimos olvidando, o tal vez no olvidando, fíjate, tal vez ignorando. Poniéndolo ahí o poniéndole cosas encima.
¿ves? Es como tener algo ahí que está latiendo, pero le pones algo encima. Ah, sí, pero es que tengo que hacer esto, pero es que ahora tengo que hacer esto otro. Y de repente eso que está ahí latiendo, pues lo empiezas a cubrir con una cosa y con otra y con otra, y que los niños y que los que tenemos padres o que aquello otro, y finalmente terminas por ahogar ese latir de ese sueño, ¿ves? Y ahora ya no te atreves a quererlo pues despolvar, vamos a decirlo de esta manera, porque duele, porque ya pasó el tiempo. Y dices, wow, pero ya pasaron X cantidad de años y ahora me siento que ya no puedo, o que ya a lo mejor ya no lo voy a lograr. Entonces, cuando vuelvo a repetir lo que inicialmente digo, en este libro vas a encontrar esas razones por las cuales no es tarde. Vas a encontrar las razones por las cuales siempre es el mejor momento para iniciar algo. Y el desafiarse a uno mismo, pues hace que la mente se expanda, que encuentres nuevas opciones, que encuentres nuevas habilidades. Y yo sé que tú lo has visto, Lisette, y lo pongo de esta manera para que ilustrar este punto que quiero ilustrar, ¿no? ¿Cuántas veces ha habido gente que ya tiene varios años en el mismo empleo? Y nada más sabe hacer una cosa, si es estaqueador o lo que sea, ¿no? Es lo único que sabe hacer, y nada más hace eso. Va de su casa a su trabajo, del trabajo a su casa. Pero de repente la compañía cierra. No le queda otra cosa más de que pierde su trabajo. Y al perder su trabajo, se siente obligado a hacer algo más. Entonces, esta persona no sabía que podía hacer algo más. Y de repente lo ves que abre algún negocio, hace algo diferente. Y ahora se da cuenta que esos 20 años que se la pasó solamente trabajando como un robot fueron en verdad los años perdidos, porque ahora se dio cuenta, tras obligarse a que tenía la habilidad de negociante. Y eso lo vemos una y otra vez con tanta gente que bien sea por obligación, y creo que por obligación o por un gran problema, pues no sería la forma más adecuada de aprender una nueva habilidad. Pero a mucha gente le va a pasar. A mí me ha pasado. ¿Verdad? Bueno, y ahí caeríamos en la frase, nunca es tarde para empezar. O sea, claro. Y tampoco podríamos decir, ok, fueron años, no sé si podríamos decir, como dices tú, perdidos, pero a lo mejor años en los cuales eso que llegó a latir, pues lo dejamos ahí, ¿no? En el baúl de los recuerdos. Entonces, sí, exacto. Pero también viene lo que tú mismo mencionas, nunca será tarde también, ¿no? Pues nunca es tarde. Yo creo que toda la gente tiene una segunda, una tercera oportunidad, una cuarta, yo no sé qué tantas oportunidades. Pero yo sí creo firmemente en que es importantísimo, Lisette, en algún momento sentarte y verdaderamente ver hacia dónde te vas dirigiendo. Ver hacia dónde te vas dirigiendo, porque a veces por estar en tantas obligaciones, pues al final pues te das cuenta que no llegaste a ningún lado. Entonces ahí es donde viene la verdadera frustración, porque pues ayer o antier estaba platicando con un señor, tiene 64 años, ¿verdad? Pero tristemente te das cuenta cómo mucha gente no piensa vamos a decirlo de esta manera, en cómo salirse del atolladero. El señor me está diciendo, fue a arreglar un carro y me está diciendo que tiene 27 años trabajando en el mismo empleo. Dice, y ya me quiero retirar, pero no puedo porque luego, después con lo que me dan, no me mantengo. Y es ahí donde yo veo la necesidad de desafiarte. Porque ahora, por algo que lo ata, que es
el retiro, ¿verdad? Lo ata a mantenerse ahí por algunos cuantos años más, aunque él no quiera. Entonces, cuando se le presenta la oportunidad, porque le hablé de una oportunidad, él dijo, no, yo no quiero saber nada, quiero nomás llegar a mi retiro y ya estar tranquilo. Entonces, habrá personas, Lisette, que desafortunadamente van a pasarse así la vida. No es lo más adecuado, no es lo mejor, pero este libro está diseñado para aquella persona que tiene alguna inquietud, así como tú, como yo, que tenemos la inquietud de que tiene que haber algo más, de que no nacimos solamente como una planta que nació, creció, se desarrolló y no hizo mucho. ¿Ves? Para mí este libro es un llamado a que despiertes verdaderamente y que te des cuenta del gran potencial que el ser humano tiene dentro de sí mismo. Y al leerlo, lo que me encanta y la retroalimentación que he tenido de muchos de los lectores hasta ahorita, es que les gusta demasiado porque como las frases son cortas, tienes la oportunidad de personalizarla a tu forma. O sea, no es un libro lleno de instrucciones que te dice exactamente lo que tienes que hacer, sino que después de leer muchas veces una frase, pues ahí mismo tú vas a decir, esto es lo que me quiso decir. Y tal vez le vas a escribir algo después de la frase, que la vas a personalizar contigo, la vas a hacer propia y eso te va a hacer que de una forma o de otra, pues tú la hagas tuya y sea lo que a ti te impulsa a sacar pues tus talentos, nuevas habilidades, no sé. Y esa es la intención de este libro. Ya me quitaste la última pregunta que te iba a hacer, que era precisamente esa, ¿no? ¿Cuál era el principal mensaje que le querías dejar a los lectores? Y lo has contestado de una manera muy buena, sin que te lo haya... ahora sé que te me adelantaste, pero está bien, me gusta mucho, gracias de verdad por ser tú, por tomarte ese tiempo, por reflexionar y por decir, sabes que tengo algo que compartir, no solamente para mí, sino para los demás, y habrá quienes se identifiquen, como bien lo dijiste, con las frases y que a lo mejor también despierten y digan, yo puedo. Yo puedo y voy a dar el siguiente paso, me voy a desafiar y voy a hacer lo que siempre he querido hacer. Entonces, en verdad, solo me resta agradecerte, felicitarte, pero no sé si quieras tú dar un último mensaje o tengas algo que no hayamos mencionado y que te gustaría mencionar. Bueno, en sí, gracias, Lisette, por esta entrevista. Me siento totalmente honrado por estar aquí, el estar hablando de este libro, porque en verdad siento que fue un libro bien inspirado. Fue un libro que todas las noches me gritaba, escríbeme, escríbeme, alguien me necesita. Y eso fue lo que al final no pude callar. Callé esos gritos por muchos años. Y yo creo que así como yo callé esos gritos por muchos años, con las obligaciones y el trabajo y todo lo que tenía que hacer, yo creo que así hay muchas personas allá afuera callando esos gritos desesperados de sueños y de deseos que no los dejan salir. Mi invitación, y gracias por esta invitación aquí contigo, Lisette, es que la persona entienda que sí puede hacer cosas más, que sí hay muchas cosas más que puede hacer y que hay muchos sueños estancados, que el día que lo libere
también va a encontrar las herramientas para lograr esos sueños. La prueba está aquí. Una vez que yo empecé a liberar el sueño de hacer este libro, pues también empecé a conectarme con mucha gente que empezó a ayudarme y empezó a decirme cómo lo hiciera. Y el hecho de estar aquí esta tarde, este día contigo, es una prueba más de que cuando deseas algo y tienes el sueño de eso, pues la vida misma te pone a las personas correctas para que tú puedas lograr hacer ese sueño una realidad. Así es de que, pues muchas gracias, Lisette, por esta entrevista. Aprecio mucho este momento y pues... No, pues vamos a estar seguramente viéndonos muy seguido, porque yo creo que no va a ser el primer libro. Creo que vienen otros desafíos, otros libros, y para todos ustedes aquí está el Oráculo del Éxito de Marcos Buenrostro, las respuestas para tener éxito en lo que tú deseas. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.